Bien, regresamos entonces con el economista Pablo Secada, con quien vamos a hacer un breve balance de lo que ha sido el año 2014. Pablo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bien, cuéntame un poco, ¿cuál sería tu resumen del año 2014? Lo pongo en una frase, es como que nos hemos dado cuenta que el emperador en realidad no vestía ropa. O sea, habíamos durante tanto tiempo crecido sobre la base de las reformas hechas en los 90s y es bien difícil medir los cambios de productividad año a año, ¿no? Después de unos años te das cuenta. Y lo que vemos es que no tenemos para seguir creciendo a ese ritmo si no hacemos las reformas. ¿Por ¿no? el emperador te refieres al presidente o a la economía? ¿O al modelo? No, el modelo, eso para mí tú sabes que es un chiste que le digan a este modelo un modelo de mercado, ¿no? Tampoco me refiero al presidente, me refiero al gobierno, a los gobiernos, porque en mi cabeza se hicieron reformas realmente agresivamente entre el 91 y el 94, cuando la economía pues estaba destruida prácticamente, y el presidente le dio espacio a un equipo de reformistas, ¿no?, para que avanzara, y se avanzó muchísimo, ¿no? Y después se ha avanzado más lento, en algunas cosas incluso se ha avanzado. Se ha retrocedido en algunas, ¿no? En algunas se ha retrocedido, por ejemplo, en el tema de los TLC se avanzó, ¿no? En otros temas se retrocedió, pero el sostener crecimiento para una economía tan informal y tan joven, de 7% al año, digamos, en el mediano plazo, requiere otro tipo de reformas, ¿no? Que requieren ¿Cuáles son las reformas o de instituciones o de gente que se la vaya a jugar. Seguramente has leído lo mismo que yo, la literatura les llama emprendedores políticos, o grupos que tienen incentivos para hacer las cosas sin institucionalidad. Entonces, ¿cuál es la primera? Institucional. Instituciones, ¿verdad? O sea, el financiamiento de las campañas debería ser auditado por empresas auditoras, los distritos deberían ser uninominales, deberían ser representativos de la población electoral, deberían haber, no debería haber voto preferencial, el voto debería ser facultativo, deberían haber 2 cámaras. Ahora, esas son instituciones políticas. Instituciones políticas. En lo judicial hay mucho por hacer, En el Poder Judicial, o sea, tienes un Poder Judicial realmente muy poco confiable, muy discrecional, ¿no? Que le cuesta a la gente, sobre todo a la gente de menores ingresos, ¿no? Porque no tienen pues bufetes de abogados para lidiar con el monstruo. Tienes una ¿no? reforma de instituciones del Estado, ¿no? Reforma del Estado no funciona. Mira, los organismos reguladores, ¿no?, deberían ser autónomos, incluyendo Indecopi, ¿no? El gasto no se evalúa. El mes me cuentan en el mes que han diseñado una nueva forma de evaluar proyectos de inversión pública. Espero que incluyas la evaluación después de que se han hecho. Hasta ahora seguimos, ¿no?, especulando sobre cuánto le rindió Majes 1 a la sociedad. Y el dato que te dan es $90.000 la hectárea. No son ajustados por el tiempo que ha pasado, no tienen costo de oportunidad, no están los beneficios. Bueno, nadie sabe hasta ahora cuál es el margen por barril de la refinería Talara para poder saber si ese proyecto es viable o no, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un tema institucional que incluye instituciones que promueven la competencia, instituciones que regulan al sector privado, instituciones que dirigen el gasto. O sea, te pongo una reflexión bien simple, que estamos hablando de proyectos de inversión pública. Acá te dicen, si rinde 9 para la sociedad, va. Eso asume que los recursos son ilimitados, porque no se están priorizando, solo te están diciendo... En el último año se han dado, ¿cuánto? Casi $20.000 millones de proyectos, ¿no? Si sumas el satélite, Talara, la línea 2, gaseoducto, y ya querían meter una petroquímica. Bueno, ya que hubiera hablando saltado ahora de un tren, megatren, costero, todo esto, yo estoy hablando de inversión pública, ahora hablemos de inversión público-privada. El Estado peruano no es capaz de diseñar a la altura. Entonces, cuando tú sientas enfrente, vamos a decir, a un Acciona de España, los tipos han hecho 50.000, 60.000 millones de APPs en esa clase de activos, los que están sentados enfrente de ti, y el que está enfrente ha hecho un proyecto, o 2, ¿no? Y como lo han mandado a Nueva York a un seminario y recibe el IFR en su oficina, ya cree que es banquero, ¿no? O que es asesor. No es, ¿no? Entonces, no se trata de contratar un asesor para el tubo. Hay que lo que abre también el espacio para corrupción, ¿no? Que es lo que estamos viendo a nivel latinoamericano. En APPs, yo creo que no, o sea, conozco a la gente de proinversión por ahí, no creo que va la cosa, pero lo que sí me queda claro es los postores que se sientan a competir no son los de primer nivel del mundo, ¿no? Son los sospechosos usuales, Graña, Odebrecht, OAS, ¿no?, Hidalgo, y más o menos que ahí acabó la lista, ¿no? Entonces es un éxito para el Perú, en mi opinión, cuando viene alguien más, ¿no? Y están todos los españoles, todos los italianos, todos los franceses, ¿no? Que tienen en común que están en un país en el cual la economía en esencia está en recesión. O sea, por una décima se han salvado la vez pasada de la recesión, eso es recesión, ¿no?
Entonces tienen gente muy hábil que podría venir acá a meter competencia. Entonces, en vez de estar pensando en la red de pistas del distrito, o en la red de caminos del otro distrito, o en las carreteras secundarias de la provincia, ¿por qué no piensas en una red que te lleve al puerto? O una red que te traiga a Lima, o que te lleve a Trujillo, o que te lleve a Arequipa, ¿no? O sea, piensa pues grande, ¿no? Eso no se va a hacer con la institucionalidad actual, ¿no? Entonces también hay una institucionalidad del gasto. En el MEF propusimos alguna vez un fondo soberano de riqueza. El fondo no es solamente un vehículo para administrar mejor recursos de mediano plazo del Estado, me refiero a un fondo de mediano plazo. También es un recurso para institucionalizar y mejorar la calidad del gasto, ¿no? Entonces hay todo un tema de institucionalidad. ¿Cuánto esperaba el IPE crecer este año? Si yo te retrocedo hacia fines del año 2013, ¿cuánto pensaban ustedes que crecía el Perú en el 2014? 4 y pico, una cosa así, y éramos de los re pesimistas, ¿no? O sea, realmente lo que pasó fue peor de lo que cualquiera esperaba, ¿no? En los 6 meses a mayo, o sea, diciembre, mayo, hemos estado en recesión técnica. Y en el cuarto trimestre del año pasado estábamos creciendo. ¿Y para ti eso tiene más que ver con factores externos o internos? No, esto lo hemos hecho nosotros. Esto es una herida. Porque en el gobierno, ¿no?, creen todavía que es factores externos, ¿no? No, yo no creo que crean eso. Yo creo que eso es un discurso político de un grupo chiquito de personas, ¿no? O sea, eso es un problema que nos hemos generado nosotros mismos. Yo no hablaría solo de este gobierno. O sea, te hablaba del Fondo Soberano de Riqueza. En el gobierno pasado se lo propusimos al presidente 2 veces y no quiso hacerlo. O sea, y él sí tenía la capacidad política de pasar reformas, ¿no? Ahora, este gobierno sí ha regulado más y ha generado con el afer de Conga un daño terrible a las expectativas de los inversionistas, ¿no? Mira, yo estuve colaborando con el Economist Intelligence Unit, y los 2 momentos en que me reventaron el teléfono fueron Pampilla y Talara. O sea, Peña Nieto hablando de una reforma de Pemex que está cambiando las perspectivas del precio del petróleo en el mundo, junto con el shale gas gringo y más adelante el shale gas chino y el shale oil, digamos, o sea, lo que hay ahí, el esquisto. Y los inversionistas diciendo, como en el Perú, ¿qué? O sea, que van cuando a comprar... el petróleo ya había dado el punto de inflexión, además, ¿no? Porque claro, la caída del 110 es de comienzos de año a $60 que estamos. Pero, o sea, en un momento, ¿no?, el presidente dijo que Pampilla iba a ser del Estado. Nadine salió a decir que Pampilla iba a ser del Estado, que iban a comprarla a ellos. Sí. Y después empezaron a hablar de Talara, ¿no? Y de pronto ya tienes Talara. Todos sabemos que Talara, una parte debería hacerse en Bayobar, pero no lo hacen por razones políticas, ¿no? Todos sabemos que Petroperú se debería reformar. Te hablan de que Petroperú va a hacer una reforma y va a emitir ¿qué? Acciones en la Bolsa de Lima. Eso no es... Bueno, claro, salvo que le pongan pues un candado a través de las AFPs. No, pero por ejemplo, por el estilo, que emite deuda en el euromercado, que los fondos de afuera te compren deuda. Eso es de verdad. Claro. Porque te clasifican, ¿no?, las clasificadoras internacionales, y fondos especializados en oil and gas compran tu deuda. Entonces tú puedes mirar el spread todos los días, el juego ¿no? No es pues como los 80s, que el Estado venía, decía todo, y los empresarios y los peruanos mirábamos asombrados, pero qué barbaridad están haciendo, y no podíamos hacer nada. Eso ha golpeado, ¿no? O sea, yo creo que lo del petróleo ha sido bien grave, ¿no? Lo de Conga y lo de Bagua no es solamente que hay un problema político, digamos, que el Estado en general no ha sabido manejar, que la empresa no ha sabido, ¿no?, navegar. Es que el gobierno de Humala mandó gente a asusar a la gente para que pararan estos proyectos. Entonces, nadie, o sea, que no lo anden diciendo en la tele no quiere decir que no lo sabe todo el mundo, ¿no? Eso pasó. Y no cualquier persona, digamos. O sea, funcionarios que ahora están a niveles bien altos en el Ejecutivo, ¿no? Entonces, ese juego es el que más asusta, digamos, ¿no? El juego de haber estado en ese lado y en este lado, ¿no? Ahora más bien yo veo que el gobierno está pasando algunas cosas interesantes, esta ley laboral que han manejado tan mal, digamos, en términos de comunicación, ¿no? Porque en el fondo la reforma, si lo ves desde el punto de vista de todo lo que hay que hacer en el plano laboral, es una uña, ¿no? Y ni siquiera es un tema laboral, es un tema en realidad, puedes empezar a pensar en calidad de educación, puedes empezar a pensar en educación técnica incluida, puedes empezar a pensar en esta propuesta de ley que conceptualmente a mí me gusta mucho, que es que en vez de que te cobren tu contribución a desempleo, pensión y salud, te la cobren del IGB, ¿no? Entonces, en vez de que uno de cada 10 jóvenes contribuyen los que quieren, ¿no? Es un sistema mucho más libre. Yo tengo la opción de depositar si quiero, al final es mi cuenta, si me demoro,
pierdo el seguro de salud por ese periodo. Digamos, si mi hijo se enferma, no lo atienden, ¿no? Entonces, hay otras cosas que discutir, ¿no? Pero esta ley, yo no creo que sea una mala ley. Lo que digo es, si tú te dejas ganar políticamente por una facción del mismo partido de gobierno, por la izquierda, y por otro par de grupitos, entonces no vas a hacer nada. Porque si estás pasando una ley, digamos, que te avanza 5%, ¿no? Y te arman pues los problemas que hemos visto en los días pasados. Y si no pueden lidiar con una reforma de este tamaño, imagínate las importantes, ¿no? Institucionales, tributarias. No, laboral entiendo que han estado pensando en otras cosas, ¿no? Hay otras cosas, en cambio, que sí son fáciles de pasar. Pero regresando a la lista de lo pendiente, innovación es otro tema. Vamos a hacer un balance. Tenemos FinCit y Fondesit, que son dos fondos que se concursan. Te ruego, por favor, vamos a hacer una pausa. Te ruego, regresemos para retomar el tema de innovación. Vamos a una pausa y regresamos. Bien, regresamos. Estamos conversando con el economista Pablo Secada. Pablo, nos habíamos quedado en las reformas de innovación. Se ha hecho FinCit, que lo hizo el BID, y después Fondesit, que lo hizo Concitec. Ambos concursan fondos para que una empresa innove, ¿no? En el país tan informal que tenemos, nadie va a pretender que una patente sustituya esta intervención. Lo que no tienes es un fondo para investigación dura. O sea, para que la Cayetano reciba... ¿Por qué menciono la Cayetano? Porque sola investiga más que todas las restos de universidades juntas, reciba pues 5 o 10 veces lo que recibe, ¿no? Luis de Estéfano está secuenciando el genoma de la maca en la Cayetano, ¿no? Si eso tiene éxito, así como hay mucho potencial en la quinoa, habrá mucho potencial en la maca y la sierra empezará a cambiar, ¿no? De una manera diferente. Ese es un tema. El Fondo Soberano de Riqueza te puede servir para eso. Después tienes educación y salud. Estoy totalmente de acuerdo con los que dicen, ojalá que el siguiente gobierno mantenga las políticas, Jaime, ¿no? Y si es posible administre, ¿no? Están trabajando el tema curricular, están trabajando a los directores, les están dando autonomía si son bien evaluados, están evaluando profesores y un programa bien serio de infraestructura. Le dicen a las personas, elige de un mapa georreferenciado que está en internet 4.300 colegios y los mantenemos con dinero del Ministerio de Educación. Empezaron con Cano, pero ya es ahora plata de ellos. Número 1. Número 2, tráeme colegios de 800 alumnos y 40% de deterioro y te hago una APP. Empaqueto varios y un privado los arma. Salud también tiene un paquete de APPs y MIDIS tiene FONIE, este fondo de pequeños centros poblados, ¿no? Entonces creo que ahí estás avanzando bien en el tema de educación, en el tema de infraestructura para salud e infraestructura para la gente más humilde, ¿no? Tienes el tema de salud. En mi cabeza hay un problema grave, es que tienes a Salud recibiendo una contribución de las personas que están en planilla y al Ministerio de Salud subsidiando a la gente más humilde, digamos, ¿no? No debería ser así. Yendo un poco hacia las perspectivas de lo que podría ser el 2015 y suponiendo que algunas de estas cosas pueden salir, la gran mayoría me imagino que no, pero ¿cuáles son tus perspectivas para el próximo año? ¿Cómo ves tú el entorno internacional? ¿Cómo es el entorno local? Lo que más me preocupa es que se ha reducido la velocidad de crucero de la economía, digamos, ¿no? De 6 y pico hemos pasado a 4 y pico, digamos, entre 4 y 5, ¿no? A esa tasa vas a tener problemas para generar empleo y con el crecimiento tan brutal que hemos tenido, 9 de cada 10 jóvenes son informales, o sea que no alcanzó el crecimiento, ¿no? Correcto. Entonces, eso me preocupa mucho y por eso insisto en que hay que hacer las reformas. En una perspectiva más corta, creo que las medidas del MEF, sobre todo las de ingreso, van a pegar. Las de gasto se van a complicar porque los gobiernos regionales y locales todos son nuevos, la gran mayoría, ¿no? Pero quisiera hacer un comentario. Hay gobiernos regionales que no hemos tenido nunca. Tuvimos al presidente regional que acaba de salir de Moquegua, que repitió, que hizo las cosas bien. Pero tenemos ahora en Ica un presidente regional serio, tenemos en Piura una persona con muchas ganas, digamos, en cuya familia hay alguien que tiene experiencia en gestión pública, tenemos en Pasco a un presidente regional interesante, ¿no? Entonces creo que hay una oportunidad, está tan desprestigiado para subir un poco la valla, ¿no? Claro, para que en 4 o 5 sitios se hagan cosas bien, ¿no? Claro. Buenos programas de APP, ¿no? Gestión por resultados, servicio civil, las cosas que el Estado tiene. Correcto. Que los serios van a tomar, ¿no? Y si tuvieras que hacer una banda de crecimiento para el 2015, ¿cuánto sería? El IPE sería? tiene alrededor de 5, con las medidas dando un punto. O sea, sin medidas hubiéramos apostado a 4, ¿no? Y con las medidas estamos yéndonos un punto arriba. Claro, el MEF dice que las medidas en realidad son más del doble.
¿no? Pero creemos que las de ingresos van a tener impacto rápido y las de gastos van a demorar. No tanto. Pero también depende de las señales políticas, porque esto de entramos en un año preelectoral, ¿no? Yo creo que todavía no va a pegar, pero sí queremos al gobierno, ¿no?, dando señales claras, ¿no?, diciendo, mira, esto se va a hacer, esto no se va a hacer, esto estamos intentando avanzar. Mira, el que tú veas que hay un intento de hacer una reforma, pero que se te desinfla alguna de las llantas, es mucho mejor al que veas al gobierno perdido. ¿Te preocupa que las diferentes crisis por las que estamos pasando hoy día, en temas de corrupción sobre todo, casos como el de Martín Belaúnde, Óscar López Meneses, puedan escalar y eso influenciar en el sentimiento económico? Yo no creo que eso esté en discusión. Ningún político que yo haya escuchado está hablando de que el presidente debería irse, ¿no? No, eso felizmente todavía no. Las empresas están tranquilas, nadie tiene ninguna sorpresa, salvo en los detalles de qué representa Belaúnde para este gobierno, ¿no? O sea que eso no creo que haya sorprendido a nadie. Yo no veo en este tema mucho más que un montón de carne para los políticos, digamos, ¿no? Que están acostumbrados a cortarle el cuello al otro cuando atrás arrastran la misma historia, ¿no? Y durante el último año y medio del gobierno, ¿qué podría hacer? ¿Qué reformas tú crees que se pueden hacer, ya teniendo en cuenta ahora la palanca que tiene el gobierno, que es muy poca, ¿no? No sé, yo veo que hay espacio para hacer algunas cosas porque la política te contamina, digamos, otra parte de la vida pública, ¿no?, que es la vida política. Vas al Congreso y solo hablan de estas minucias, ¿no? ¿Qué cosas, si tuviera tres cosas? Se están haciendo reformas. Si pudieran hacer algunas, si quieren revisar lo de inversión pública, me parece que estaría muy bien. Si quieren empezar una reforma seria de APPs, por ejemplo. Tienen cosas que están totalmente bajo el radar. Por ejemplo, recibieron consultores para mercado de capitales. Mercado de capitales nadie lo discute porque nadie lo entiende bien, ni entiende bien por qué es importante, ¿no? Entonces, hay cosas que puedes hacer, digamos, si te pasas por el costado de todo este lío, ¿no? Y no pasa nada. ¿Cuál sería pero también trabajaría en una agenda de reforma de mediano plazo. O sea, eso no lo puede hacer este gobierno, pero puede convocar a 3 o 4 actores y trabajarlo. No estoy hablando del acuerdo nacional, estoy hablando de 10 personas leyendo propuestas que ya ha hecho alguien, ¿no? ¿Y no te parecería importante incluir la productividad como un mecanismo de medición? Porque empezamos hablando de eso, pero en verdad, como tú dices, nadie lo mide. No, o sea, lo que creo que se tiene que hacer, tenemos que acostumbrarnos a que medidas nuevas, importantes, tienen que evaluarse, ¿no? O sea, esta ley juvenil reciente debió venir con evaluación. Entonces, al año 5 se publica la evaluación y ya no hay tutía. Claro. ¿Funcionó, funcionó, no funcionó, no funcionó? Y todas estas reformas que digo, claro, hablamos de estas reformas y reconocemos que son difíciles, pero si no las ponemos en blanco y negro, empezamos a discutirlas y la primera vez que paso una, nunca lo vamos a hacer. Lo que tú dices, hacer pilotos y evaluar es algo que no solo se hace en el mundo hace muchos años, sino ya se hace en Perú hace muchos años. Claro. Entonces, no hay razón para no hacerlo. Pero debería ser el estándar, digamos, ¿no? Porque tú sabes bien que la evaluación que hacen en el Congreso, costo-beneficio, es un saludo a la bandera, ¿no? El mismo Ejecutivo tiende a hacer saludos a la bandera. No, estamos hablando de evaluaciones. Yo estoy hablando de evaluación el Laboratorio de Acción de Pobreza de MIT, ese tipo de evaluaciones. Pero te cuento, por ejemplo, mi experiencia en Hacienda en Chile. El ministro y el Congreso, todos los años, al fin de año, después de aprobar en lo que aprueban el presupuesto, acuerdan las evaluaciones del año siguiente. Algunas a propuesta del Congreso y otras a propuesta del Ejecutivo. Correcto. Después se hace un concurso público y digamos, GRADE se gana una evaluación, se hace otro y la Pacífico, digamos, se gana una evaluación, se presentan las 2 evaluaciones y se discuten al año siguiente en el Congreso. Correcto. Así funciona. Entonces, tenemos que pasar a eso si queremos pasar a otro nivel de trabajo, ¿no? En general, de gestión, de calidad de gasto. O sea, si yo fuera ministro, ¿no?, estaría ignorando básicamente todos estos temas, ¿no?, tortuosos, y estaría concentrándome en hacer 2 cosas porque se pueden hacer. Todavía hay medio año, un año para hacerlas. Ojalá te escuchen, Pablo. Gracias. Gracias por tu visita. Bien, vamos nosotros a una pausa y regresamos.